Vale, vamos a trabajar hoy el capítulo 7 y los dos primeros puntos del capítulo 8. Nos hemos quedado sin ponente, así que va a ser una sesión en la cual vamos a intentar, de manera cooperada, sacar el contenido fundamental de los capítulos, las partes más interesantes, e intentar resolver las dudas que se hayan planteado. Bien, yo quería compartiros aquí en la segunda página un detalle que me parece, bueno, que es importante, que tiene que ver con la distinción que ya conocemos entre la faceta concreta del trabajo, el trabajo útil, la faceta abstracta, ¿no? Y en este caso es lo que señala Marx de que la máquina, el valor completo de la máquina no desempeña papel alguno en la formación del valor, ¿no? Y dice Marx que hace abstracción de ella. Nosotros sabemos, por supuesto, que la máquina entra entera ¿no? Una máquina que está en una industria, está toda ella participando de la producción, en la faceta útil, concreta del trabajo, ¿no? Pero a la hora de estudiar la formación de valor, hay una parte del valor de esa máquina que, como no se consume en la producción de cierta cantidad de mercancías, sino solamente una parte del valor de la máquina, pues se puede hacer abstracción de todo el resto, ¿no? Es una vez más esta diferencia entre la dimensión de valor y la dimensión útil, concreta o natural, pues una vez más aquí un ejemplo de por qué es importante tenerlo en cuenta. Y algo parecido vuelve a pasar cuando en la siguiente página habla Marx de la opción de que exista una producción, bueno, la opción ideal, ¿no? Porque en el fondo la opción es imposible, pero bueno, la opción ideal de que exista una producción en la cual no se empleen medios de producción producidos, porque si son medios de producción que nos da la naturaleza, los cuales no tienen ningún valor, aunque formen parte de los medios aunque con ellos se ejecute el trabajo, como vienen dados por la naturaleza, pues no forman parte de C porque no tienen valor, ¿no? Por eso dice Marx, es un trabajo que únicamente está desarrollado con las materias primas que vienen de la naturaleza y la fuerza de trabajo, ¿no? O sea que a nivel concreto hay más que la fuerza de trabajo está trabajando con algo, pero como ese algo no tiene valor porque lo da la naturaleza, pues no es C. Adelante, Nacho. Bien, podríamos decir que el capítulo empieza definiendo lo que es el capital constante y lo que es el capital variable. O sea, el capital constante, el dinero invertido en los medios de producción; el capital variable, el dinero invertido en la fuerza de trabajo; que después el capital se descompone en una fórmula que es capital, el proceso de producción inicia el capital igual a capital constante más capital variable, y que terminaría después a la salida con una fórmula que sería capital prima igual a capital constante más variable más plusvalía. A lo largo del capítulo lo que hace es decirnos que esta fórmula terminaría siendo, se ventilaría lo que es el capital constante y sería simplemente la relación entre el capital variable y la plusvalía. Viene a decir que como el valor de los elementos de producción es igual al valor del capital desembolsado, el remanente del valor del producto sobre el valor de sus elementos de producción equivale a la valorización del capital desembolsado, o sea, la plusvalía absoluta. Lo que se compara con el valor de la producción es el valor de los elementos de producción absorbidos para crearlo. Y en lo que comentabas tú en esa página, lo que hace es básicamente decir que en una producción ideal, el capital constante, si el capital constante fuese cero, no habría variación. Eh, bueno, por intervenir un poco también y participar en el proceso. Venga, si alguien más quiere continuar. También el transferido del capital constante, ¿no?
Por eso el producto de valor siempre es igual a capital variable más plusvalor, y en cambio el valor del producto incluye el capital constante desgastado. ¿Dónde está y de dónde procede la plusvalía? Por eso, es cierto, como decía, creo Carlos, partimos de entender capital constante y capital variable. Y efectivamente al capital constante no aporta valor. Y digo, Marx hace, porque cuando lo manda a cero, y eso sí es una duda, cuando manda a cero esa parte en la fórmula, lo que está queriendo Marx sobre todo es demostrar la plusvalía, o sea, la explotación del trabajador. Pero sí es importante, me parece, a ver si tú puedes comentar este asunto de la abstracción, porque es una constante en el método de investigación de Marx. Gracias, voy a ver qué más. Estoy viendo el texto y como no estaba uno preparado a hablar y no siempre se atreve uno, voy a seguir revisando. Gracias. Enrique, cuando comentas lo de que hablemos de la abstracción, ¿te refieres a la afirmación de hacer abstracción de la maquinaria en ese punto? Sí, sí, del capital constante, ¿no? ¿No es así? Sí. Bien. Bueno, en realidad hace dos cosas, Marx. En la página 256 hace abstracción de todo el valor de la máquina que no se ha consumido, ¿no? Dice, entonces ese valor de la máquina que no se ha consumido en la producción, como no entra en el valor de la nueva mercancía, podemos hacer abstracción de él, es decir, lo dejamos a un lado, no lo tenemos en cuenta porque no entra en la producción de valor, porque esa máquina que cuesta 1.000 solo se ha desgastado 54 y entonces nos basta con tener en cuenta esos 54 de su valor. El resto, dice más, hacemos abstracción. Queda fuera de consideración porque no está implicado en el proceso de formación de valor. Claro, esa es la clave. La clave es, Marx no se lo quita de encima porque sí, no se lo quita de encima porque como no está implicado, no es parte constituyente del valor de la mercancía y lo que está analizando es cómo se forma el valor de esa mercancía, pues es posible hacer abstracción de los 1.000 de la máquina que no entran en el valor de la mercancía. Y luego, en la siguiente página ya lo que hace es plantear la hipótesis no de que hace abstracción de lo que no ha entrado en el valor de mercancía, sino un caso hipotético en el cual no ha habido ningún tipo de medio de producción producido. Para así evidenciar de dónde surge el valor nuevo. Porque, bueno, ya sabéis del pasado capítulo que los nombres que da Marx son justo, hace alusión a esto, esta división entre capital constante y variable y los términos, lo que hacen alusión es a que hay dos partes del capital, una parte invertida en medios de producción que pasa de manera constante, no aumenta, sino que se transfiere al consumir, se transfiere a la mercancía, mientras que lo que se ha gastado en salarios reaparece aumentado el valor reaparece aumentado en la mercancía. Aparece el valor del capital variable y el plusvalor. Y todo el valor del capital variable y el plusvalor, todo él lo ha producido el obrero, cuando la fuerza de trabajo solamente costaba lo que se había adelantado como capital variable, ¿no? Pero esa fuerza de trabajo que cuesta lo que se había adelantado como capital variable es capaz de generar ese valor y más, y ese plusvalor, ¿no? No me parece que había que explicar, ojalá tú pudieras. Esta frase dice Marx, dice, lo que ocurre es que los cambios reales del valor y la proporción en que el valor cambia aparecen oscurecidos por el hecho de que al crecer la parte variable, o sea, la fuerza de trabajo, crece también el capital total desembolsado. Pero su crecimiento, entiendo, solo le corresponde. O sea, Marx en general llama cambios reales del valor
al capital constante, al capital variable, yo entiendo el capital constante, la maquinaria, los implementos, la materia prima, Entonces, porque ahí en la redacción, los cambios reales del valor, o sea, en realidad el valor se mantiene, como lo demuestra Marx, pero en la medida en que ejerce la fuerza de trabajo, ese valor cambia, ¿no? Entonces, por eso Marx dice, creo, que también el capital total desembolsado crece. Eso me confunde un poco, porque lo que yo creo es que el capital crece a lo que desembolsa el capitalista, porque como quiera que sea, el capital constante, o sea, la misma maquinaria, las materias se consumen, la maquinaria tiene una depreciación, en fin, incluso tiene una vida. Entonces, no sé, no estoy buscando 5 al gato, sino que en mi lectura digo aquí, ¿qué quiso decir? Perdone. No, si la pregunta es pertinente, pero ha preguntado también Víctor en qué línea estás exactamente para que lo tengamos aquí delante. Vale, ya lo he encontrado, Enrique, lo he encontrado. Página, Víctor y todo el mundo, página 257, el párrafo de abajo. Ya sabemos. Fondo de Cultura Económica es la página 161. Estamos todavía en el punto 1. Sí, es aquí, 257, aquí abajo. Ya sabemos en realidad que el plusvalor es una simple consecuencia del cambio de valor que se efectúa con V, con el capital variable, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo, y por tanto que V más P es igual a V más el incremento de V. Pero el cambio efectivo de valor y la proporción en que ese valor varía se oscurecen por el hecho de que a consecuencia del crecimiento de su parte constitutiva variable, también se acrecienta el capital global adelantado. Era de 500 y pasa a ser 590. Ah, bueno, esto es porque... Sí. David, si me permites, Adelante. yo creo que es relativamente claro lo que aquí nos quiere decir, ¿no? O sea, la parte que incrementa el valor solamente es la del capital variable. Sin embargo, a cualquier inversión en trabajo le va asociada una cantidad de capital constante. Por ejemplo, al trabajador que se dedica a recoger olivas, pues le viene asimilado un camión para depositarlas, un balde, una vara y, bueno, una tela para que caigan las olivas en el suelo. Entonces le va asociado un capital constante. ¿Qué sucede? Que si bien la única parte que genera valor es esta parte del capital variable, cuando el capitalista hace una inversión, lo que hace es contratar capital variable y también comprar capital constante. Esto es lo que genera la confusión, porque parece que el incremento de valor por la inversión que se produce en esa sociedad capitalista es por los dos lados, pero ese incremento solo ha sido posible gracias al capital variable. No sé si esto explica un poco la duda que pudieras tener. Sí, está bien. Sí. Creo que sí, por ahí va. Gracias. O sea, después de todo aquí se pone el acento en la plusvalía, que solo es creada por el capital variable. Pero, claro, si hay más capital variable, habrá más plusvalía con una misma tasa de explotación. Pero al mismo tiempo habrá también más capital constante, ¿no? El incremento del capital variable va asociado al capital constante. Y, de hecho, veremos que la asociación de estos dos elementos es una particular y que tiene una tendencia especial. Pero bueno, eso se verá más adelante. Bueno, por proseguir, si queréis, un poco con la idea que estaba comentando el compañero, también viene aquí un párrafo que más o menos habla de eso, que dice que para valorizar una parte del capital invirtiéndola en fuerza de trabajo, no hay más remedio que invertir otra parte en medios de producción. Para que el capital variable funcione, tiene necesariamente que desembolsarse capital constante en las proporciones adecuadas, según el carácter técnico concreto del proceso de trabajo. Creo que más o menos también va a la misma línea de lo que comentaba el compañero.
Es que en Marx es muy relevante la relación que existe entre el mundo del natural, el mundo físico, si se quiere, y el mundo social, ¿no? Entre la relación que existe entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Cada trabajo concreto es uno particular y requiere una serie de desembolsos de capital constante, de esfuerzo físico, etcétera. Por contra, el trabajo abstracto está igualado, es comparable a todos los demás trabajos, es en cierto modo una unidad de medida. Entonces, es muy importante este tipo de relaciones de cómo lo abstracto se plasma en lo concreto y la peculiaridad que tiene cada capital, aunque esto se ve más igual en otros libros. Por seguir, a mí me gustó mucho una nota a pie de página que viene en la página siguiente de mi edición, que yo estoy trabajando con la edición de Fondo Cultura Económica, pero me imagino que la nota será la misma, que dice que de la nada no sale nada, crear valor es convertir en trabajo la fuerza de trabajo. A su vez, la fuerza de trabajo es un conjunto de materias naturales plasmados en forma de organismos humanos. Es decir, bueno, me parece que es una... Bueno, me gustó el párrafo y por eso lo comentaba. Bueno, por seguir, si queréis, el tema, otra idea de este capítulo sería la de la proporción que se ha valorizado el capital variable depende de la razón entre la plusvalía y el capital variable, expresada en la fórmula plusvalía partido de capital variable, que se llama cuota de plusvalía. Y esta fórmula también se podría igualar, la de plusvalía partido de capital variable, a la de trabajo excedente partido de trabajo necesario, que también iría un poco con lo de lo abstracto y lo... Bueno, la cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. No sé si queréis aportar algo ahí. Pues un detalle justo, porque aquí sí he visto alguna vez confundir el asunto y también se parecen los términos, que una cosa es lo que ya habíamos visto en el capítulo 1 de la mercancía, del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Y aquí nos aparece un concepto que se le parece, ¿no? Que es el del tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. Pero aquí, en este caso, el tiempo de trabajo necesario, o sea, para la producción de mercancía, es tiempo de trabajo necesario tanto el valor que viene de los medios de producción consumidos como aquello que se había invertido en capital variable, como el plusvalor. Todo eso conforma el valor de la mercancía y ha sido trabajo, bien, trabajo objetivado, ¿no? Que se traspasa del capital constante a la mercancía, o bien valor nuevo creado por la fuerza de trabajo, ¿no? Pero todo ello es tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esa mercancía. Pero aquí, cuando Marx habla de tiempo de trabajo necesario y de tiempo de trabajo excedente, es en relación con los medios de subsistencia de la fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo, para reproducir el valor de sus medios de subsistencia, le basta con un pedazo de la jornada. Es la parte de la jornada que reproduce el valor de su salario. Luego, sigue trabajando, sigue produciendo mercancías producidas y que condensan valor. Lo que pasa es que ese valor ya no lo va a consumir él a través de su salario, sino que va a constituir el plusvalor del capitalista. Pero no confundir, por ejemplo, porque si lo he visto confundir, pensar que el plusvalor no es tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía. No, no, el plusvalor es tiempo que el trabajador ha estado produciendo cosas. Y el plusvalor es parte del valor de la mercancía. Lo que pasa es que es una parte del valor que no se la queda el trabajador, sino que va, bueno, pues para la ganancia capitalista, el interés, la renta, etcétera, etcétera. Y al hilo del otro comentario de Nacho, el de la nota al pie que le había interesado, decir que hay más de una vez, yo ahora no recuerdo si ya lo hemos pasado, si lo pasaremos, pero hay más de una vez en la que Marx habla de la fuerza de trabajo y dice, habla de tendones, músculos, nervio, cerebro. Se refiere en todo momento al carácter corporal, cuando habla de la fuerza de trabajo en su dimensión, concreta. Materia natural transformada en organismo humano. Que esto es muy interesante porque hila con lo que ya sabemos de la concepción materialista dialéctica del propio ser humano, ¿no? Cómo el ser humano viene de la evolución de
de la naturaleza, o sea, el ser humano es parte de la naturaleza, y lo que pasa es que por sus cualidades específicas entra en un modo de desarrollo que no es el del resto de los animales, ¿no? Sino que es el de las sociedades humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está el materialismo histórico para explicar qué es lo que rige los movimientos específicos de las sociedades humanas, porque las sociedades humanas en ellas no se producen cambios del mismo modo que en los grupos de animales o en las plantas, ¿no? Se producen cambios por otra serie de razones específicas. Entonces ahí el materialismo histórico las explora, y la economía política se centra justo en la parte de la producción y la circulación, en la parte de la base económica, ¿no? Pero la conexión del ser humano con la naturaleza, que es una conexión real, efectiva, que develó la ciencia, pues aquí está expresada Por eso dice Marx, por ejemplo, cuando se está carteando con Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, o sea, perdón, sobre el desarrollo de las especies, sobre el libro de Darwin, dice que en él está el fundamento histórico-natural de nuestra perspectiva, el fundamento histórico-natural. El histórico-social es en el que se dedican a desarrollar por excelencia Marx y Engels, ¿no? Bien, yo de este primer capítulo creo que el siguiente párrafo, que a mí, bueno, luego pone ejemplos de la formulación esta en base a la producción, pone varios ejemplos, y luego termina el capítulo, no sé si será mucho correr para terminar el capítulo ya con la definición de lo del producto excedente, que la parte del producto en que se materializa la plusvalía, ¿no? La suma de trabajo necesario y de trabajo excedente, del espacio de tiempo en el que lo repone el valor de su fuerza de trabajo y aquel en que se produce la plusvalía, forma la magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, o sea, la jornada de trabajo. Y da pie ya al siguiente capítulo, que sería sobre que versa sobre la jornada de trabajo. No sé si me salté en muchas partes, si queréis decir algo más por medio, pero en mis notas el salto lleva hasta ahí. He destacado un par de notas. La diferencia que hace entre la cuota de plusvalía, que nos dice que no nos dirá la duración de la jornada de trabajo, nos dice la diferencia que existe entre trabajo necesario y trabajo excedente, no de la duración de la jornada, la magnitud, que la jornada de trabajo no es una magnitud dada, sino variable, una magnitud fija, sino variable. Su duración total cambia al cambiar la longitud o duración de la jornada del trabajo excedente. Nos sitúa un par de conceptos entre el límite máximo y el límite máximo, el límite mínimo de la jornada del obrero para vivir, el trabajo necesario, que jamás se reduce a este mínimo, un límite máximo, que es la limitación física de la fuerza de trabajo, y las fronteras también del carácter moral de la explotación. El capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor diario, le pertenece su valor de uso durante una jornada. Después pregunta qué se entiende por un día de trabajo. El capitalista es el comprador de la mercancía, el trabajador es el vendedor de la mercancía. Y aquí utiliza una frase que a mí me ha gustado mucho, que viene a decir que entre comprador y vendedor con derechos iguales, entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza. Por eso en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en torno a los límites de la jornada, lucha ventilada entre el capitalista universal, o sea, la clase capitalista de un lado, y de otro el obrero universal, o sea, la clase obrera. A mí este párrafo me gusta mucho porque además creo que sigue estando y seguirá estando de actualidad siempre con este sistema. Doy paso a más compañeros. Gracias. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Sí, lo que yo quería hacer referencia un poquito antes de este punto es precisamente sobre el plusvalor, ¿verdad? Sobre
el trabajo, el plus trabajo, ese periodo de la jornada de trabajo, porque efectivamente Marx dice, lo confundimos con la ganancia, ¿verdad? Decimos que desde luego de los costos, ¿verdad? Del capital constante, está el capital variable y luego es la ganancia del empresario, ¿verdad? Y entonces es un porcentaje corto. En el primer caso él pone el ejemplo de que es un 18%, pero realmente luego demuestra que es el 100%, ¿verdad? Por la relación entre el capital variable y el plusvalor. Y si yo, por ejemplo, no tenía clara esa situación, ¿verdad? Esto me lo está aclarando tremendamente. Entonces eso me tiene muy contento porque tengo ya unas décadas de estar trabajando, por ejemplo, con obreros agrícolas aquí en Guatemala, en las comunidades mayas, y además de con los compañeros con los que trabajé en mi tiempo también como contador en la auditoría, ahora lo hago en términos jurídicos, y aún hoy en el movimiento de derechos humanos, en realidad cuando hablamos de la explotación laboral, la burguesía, nadie se refiere al plusvalor, nadie se refiere al plus trabajo, ¿verdad? Y Marx da aquí todas las fórmulas de cómo uno puede llegar a saber exactamente el trabajo necesario, cuántas horas son para uno como trabajador, como proletario, en el trabajo necesario, y cuántas horas son en el plus trabajo, es decir, ese trabajo excedente que se le regala al capitalista y del que él vive. Y entonces me pongo a pensar cuánto trabajo hay que hacer para llevar esa información, ese documento y esa discusión y hacerlo en esos términos, en realidad con toda la clase trabajadora que no tiene y no sabe nada de esto, porque al igual que yo, lo confundía con lo de la ganancia. Entonces, por eso me tiene muy impresionado. Yo lo estaba practicando con mi hija de 13 años, explicándoselo para ver cómo me salía y ella estaba impresionada. Y me decía, ay, que no sé qué, cómo va a ser eso. Como siempre le hablo de Marx y Engels, ¿no? Ella siempre está pendiente de los cursos que yo le cuento y me estaba ayudando aquí en matemáticas y todo. Pero voy a eso, trasladar todo esto. Me parece que, bueno, no sé cómo será en Europa, si tienen todo, vamos, estudian más esto, ¿no? Pero por lo menos, bueno, y yo tampoco conozco ni siquiera en Guatemala el ámbito sindical para poder determinar cuánto lo trabajarán ahí, pero me da la impresión que menos, sobre todo el movimiento sindical que está muy, muy mal, ¿no? Pero es impresionante y es un conocimiento que de alguna manera me parece que hay que escribirlo, de alguna manera no hacerlo simple, pero sí como popularizarlo y habría que imprimir, trasladar en Facebook y en todas partes todo esto para, en términos de conocimiento, para más de discusión, ¿no? De irlo difundiendo y me parece que ese es un gran trabajo el que nos queda. Adelante, Enrique. No con el afán de polemizar con Carlos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, en fin. Yo entiendo que el uso coloquial de un término y del otro se ven como iguales. El asunto aquí está en que Marx utiliza el concepto plus valor, plus trabajo, porque vamos, el capital es la demostración en Marx de la teoría del valor. Esto es de la explotación. Pero yo creo que en el proceso de producción, el concepto, digamos, más adecuado para comprender la explotación es el de plusvalor plus trabajo. Aquello de la plusvalía absoluta, la de la relativa que está más adelante, pudiera ser explicar lo que quiero decir. Pero yo creo
que la ganancia ya es pensando en lo que el capitalista se embolsa. Si por ahí cuando vimos la mercancía, veíamos que la realización, o sea, la venta del producto producido, que hace que se materialice la ganancia. Entonces, repito, el concepto ganancia para mí está en lo que el capitalista se embolsa, es lo que gana, es su riqueza, que se podrá reflejar en lo que sea, en un auto, en lo que sea, en su modo de vida, en la vestimenta, en lo que tiene en el banco. Y el plus trabajo se refiere a la explicación en Marx del proceso de producción. Por encima del trabajo necesario, que es el que repone el valor de su salario. Lo que ocurre es que toda esa masa de plusvalor, uno de sus destinos es la ganancia, pero luego tiene otros. Y encima no tiene por qué ser, la verdad es que esto, claro, otros destinos es el pago de los créditos del banco y el pago al terrateniente. La renta y el interés se pagan también con el plus trabajo. Y luego, la verdad es que es una cosa que es del libro 3, no es del libro 1, que aquí está concebido, en el libro 1 está todo en un grado mayor de abstracción, pero no necesariamente el plus trabajo producido en tu empresa es el que se adueña el capitalista. Hay una ganancia media, pero bueno, eso son concreciones posteriores. De momento no hace falta entrar a ellas. Aquí, en el libro 1, se toma por igual el plus trabajo, todo él se le supone como ganancia del capitalista. Porque Marx considera que primero hay que explicar esto y después ya se explica cómo incide el crédito en todo esto, cómo incide la renta de la tierra en todo esto. Entonces él va añadiendo consideraciones pero sobre la base de la consideración nuclear, la fundamental del modo de producción capitalista, que es la relación capital-fuerza de trabajo, ¿no? Capital-trabajo. No sé si va primero Víctor o Enrique, no sé quién ha levantado primero la mano. Hablamos de ganancia, eso es una cosa que para nosotros no existe. Lo que existe es plusvalía, luego ya veremos cómo se concreta todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente. Pero bueno, de acuerdo con lo que dices, como ejemplo, igual más visual a veces o en ciertas circunstancias, más que el plusvalor, yo diría el plusproducto. A ver, el plusproducto es la forma mercantil del plusvalor. Bien, pero el plusproducto, bueno, pues si tú produces, digamos, yo qué sé, paquetes de arroz y produces 500 al día y haces las cuentas de lo que tú cobras y los que produces, bueno, pues ahí ya alguien puede ver muy claramente que su capacidad de producción está muy por encima de lo que recibe a cambio. Y hacía referencia a esta idea del plusproducto, bueno, pues porque ya digo, me parece más tangible en el sentido de que es la cantidad de productos que tú generas y que no están correspondidos por tu salario, es decir, que tu salario no es capaz de comprar esos productos. No sé si esto sirve para que tengamos una imagen más clara del asunto. Pues de pasada, no, pero sin entrar a ello, Marx dice el plusvalor, siempre en supuesto de que el precio del producto es igual a su valor, se distribuye aquí entre los distintos rubros, ganancia, interés, diezmos, y con diezmos entiendo que se refiere a una forma de renta, y dice, etcétera. Estas partidas no son indiferentes, pero estas partidas no se van a analizar aquí. Aquí quedan sumadas todas ellas y simplemente he señalado que todo esto, la fuente de todo esto, de ganancia, interés, diezmos y deja más un etcétera, es el plusvalor. O en la forma, como dice Víctor, en la forma mercantil, el plusproducto, o en la forma de tiempo, el plus trabajo. Y la diferencia que decía Carlos entre el 18% y el 100% se vincula a la primera cuestión que señalaba Enrique de lo que queda oculto. Si consideramos el capital adelantado completo, que eran 500, ¿no? Pues 90 respecto a 500 es el 18%, pero si vemos que el valor de la fuerza de trabajo es 90, pues esa fuerza de trabajo ha producido
el doble de lo que se le devuelve, ¿no? Entonces está explotada en un 100%, ¿no? La mitad de la jornada es para producir plusvalor. La jornada laboral fue dictada por la misma necesidad que obliga a arrojar guano en los campos ingleses. La misma rapacidad ciega que en un caso agotaba tierra, en el otro había hecho presa en las raíces de la fuerza vital de la nación, ¿no? Y nos habla de la reducción de la estatura decreciente de los soldados. O sea que la explotación de la fuerza de trabajo llegaba a generar problemas graves para el desarrollo de la sociedad burguesa. No sé, esto también es interesante pensar en ello, creo, pues por ejemplo, si desde, lo seguiremos viendo, pero si desde el primer tercio del siglo XIX, en los que llegaba a haber jornadas de trabajo que superaban las 14 horas, hasta finales del XIX, que se llega a las 8 horas, hay un cambio tan importante, y luego durante el siglo XX lo único que se consigue es pues librar los sábados y domingos y aumentar los días festivos, tendríamos que pensar en las dos variables que pone aquí en la balanza Marx. Por un lado, el movimiento obrero, que desde hace tiempo no es cada vez más amenazante y poderoso, y por otro lado, pues que esta situación de rapacidad tan brutal en la cual hay una estatura decreciente y bueno, ya sabemos la mortalidad que había en el siglo XIX en Inglaterra. Aquí en el País Vasco, los mineros de finales del XIX, la esperanza de vida en los pueblos industriales por aquí era de 30 y pico años, ¿no? Bueno, sin más, que aquí hay dos elementos en consideración por parte de Marx. Yo me quiero referir al punto 2 del capítulo 7, el de la representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo. Eso me parece también que es muy importante, ¿no? Cómo Marx proporcionalmente reparte tanto la jornada de trabajo, el trabajo necesario y el plus trabajo en lo que materialmente se produjo. Y uno puede entonces determinar con función al costo de todos estos elementos del proceso laboral a qué corresponde, porque precisamente como él plantea, estaba toda esta discusión en el que los capitalistas no querían disminuir la jornada de trabajo y decían que en su última hora producían ellos su ganancia y que por lo tanto si la reducían no podían ganar, ¿no? Entonces me parece también que es muy importante que uno pueda manejar, yo he estado haciendo los ejercicios y hasta aquí me topé un poquito porque aquí me topé, creo que necesito profundizarlo un poco más, dedicarle más tiempo, porque me parece también muy importante, ¿verdad? Poder trasladar esta parte con muchos ejercicios prácticos a donde uno vaya con la clase trabajadora, con quien se relacione con la familia y con todos, y comenzar a socializar todos estos ejercicios que me parecen que son muy importantes para ir tomando más conciencia sobre esto, pero también es algo que me gustó mucho. Y va a haber unas condiciones históricas, morales, unas u otras. Pero esta parte, estas páginas tan abstractas en las que no se nos dice, o las cosas concretas solo sirven como ejemplos, por eso no perece esto. Y esto da igual que sea una mina en el siglo XIX cuando se trabaja 13 horas, o sea una oficina de una de las ciudades de la metrópolis imperialista, ¿no? De cuando se calcula sobre todo el capital constante, sobre todo el capital adelantado, a medida que la inversión en capital es mucho mayor, ¿no? Que es lo que ocurre con el desarrollo técnico. Entonces, si la inversión en capital constante es tremenda y se calcula la ganancia en comparación con todo el conjunto de capital adelantado, podemos no estar viendo que quizás la clase obrera está produciendo en su jornada laboral o en el mes de trabajo, por ejemplo, pues 8, 10 o 15 veces su salario, porque ocurre que esa producción de valor, como es tan pequeña en comparación con
la gigantesca inversión que hay que hacer en capital constante, pues no se aprecia. Entonces, por eso hace Marx esta limpieza de eliminar el capital constante y analizar solamente cuánto valor produce la clase obrera respecto a lo que se le devuelve como salario, ¿no?